te da, te da una tradición que es bastante pasajera. Y me daba tristeza, ¿no? Porque la gente busca como un refugio en estos días, pero gracias a Dios que nosotros no esperamos la Navidad para glorificar a Dios. Esperamos estas fechas para refugiarnos en ese poder divino. Y yo creo que es un privilegio grande, realmente, que nosotros entendamos a quiénes servimos y quién es nuestro Dios. Amén. Eso es un privilegio grande, hermano. De verdad que a veces no entendemos lo que tenemos, no entendemos lo que somos, pero yo sé que Dios cada día, por medio de las enseñanzas, por medio de la oración, nos va a hacer ver lo grande, el gran poder que ha sido derramado en nosotros, el nombre tan maravilloso que tenemos en nuestras vidas, por las cuales podemos hacer grandes. Y yo creo que y entender que tenemos algo grande, amén, de que tenemos algo diferente a los demás, de que aunque no tengamos las iglesias, algo que es más grande todavía, aleluya, que es el nombre de Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios y que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. No es cualquier pueblo, hermano. Hay muchas iglesias que adoran y cantan a Dios, pero no son del pueblo de Dios. Dice la palabra que habita en alabanza de su pueblo. Y el pueblo de Dios es el que ha creído en su nombre. Amén. Por lo cual somos hechos hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, para aprovechar el tiempo. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Repito. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Amén. Vale, vamos a leerlos todos en el nombre de Jesús. Es solamente ese versículo. Amén. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar para que sea Dios glorificado, para que sea Dios hablando, no yo, sino que sea su Espíritu Santo, pudiendo instruir, redarguir cada conciencia desde mi persona hasta toda la iglesia en el nombre de Jesús y a los que nos escuchan también por las plataformas de las redes sociales. Señor Jesús, en esta hora, Señor, nos rendimos ante ti. Te pedimos que seas tú glorificando, que seas tú ungiendo estos labios, estas cuerdas vocales, Señor. Que yo pueda hablar palabra de vida eterna. Que tu pueblo pueda recibir, Señor, sabiduría, Señor, conocimiento de lo alto. Y que podamos, Señor, de esa manera conducirnos de la mejor forma en este camino de salvación. Toma el control de cada corazón, de cada conciencia. Habla nuestras vidas, Señor, y que podamos poner por obra, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden estar cómodos. En el nombre de Jesús. Y esta enseñanza lleva como título: el servicio, un privilegio divino. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios, el apóstol Pablo hablándole al pueblo de los Corintios, ahí en el versículo 58 le dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Pablo, estudiando su vida completa, vemos que fue un hombre que él era incansable, era un hombre que cuando no creía en el evangelio, él defendía lo que creía, iba hacia adelante contra quien se le opusiera. Era un hombre que tenía firme su convicción y no tambaleaba, él iba a lo que creía y nadie lo movía de ese lugar. Amén, sí, sí. Y yo creo que ese carácter le ayudó. Ya Dios conocía su capacidad, porque cuando él iba camino a Damasco, ¿vale? Él iba a aprender a los cristianos, a los que predicaban en el nombre de Jesús,
ya que eso estaba en contra de su creencia. Dice que cuando Jesús se le apareció, que él quedó ciego, y ya sabemos la historia. Yo creo que uno de los trabajos más fuertes que Dios ha encomendado a todos los apóstoles fue el de Pablo, porque Pablo tenía que predicarle a los gentiles. Pablo no era gentil, Pablo era judío. Pablo predicaba y creía en la doctrina de los judíos, pero se le encomendó el trabajo de predicarle a los gentiles. Pero yo creo que ya Dios conocía, obviamente por su presencia, ese conocimiento anticipado que solamente lo tiene Dios. Él sabía que el carácter de Pablo le iba a ayudar a poder ejercer esa labor. Porque no es fácil, hermano. Es como que si usted lo envíen de aquí, lo envíen para China. Usted es venezolano, colombiano, dominicano, lo que vemos aquí, y usted lo envíe a China, donde la cultura es diferente, el idioma es diferente, la creencia es diferente, y que usted tenga que adaptarse a esa manera de vivir, a esa manera de hablar para poder llegar, para poder hacer llegar el mensaje. No es fácil. Pablo dice que él se hacía como los gentiles, se hacía como los romanos, donde llegaba él se hacía como ellos para poder entrarle con la palabra de Dios. Era una sabiduría que Dios le había dado, la cual le ayudaba a poder ganar a las personas para Cristo. Yo creo que Dios conoce tu capacidad, creo que Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos da algo, yo creo que no debemos dudar de nosotros mismos. Me llama la atención cuando el Señor Jesucristo, allá en el Antiguo Testamento, que va donde Gedeón, allá en los Jueces, dice que el pueblo de Dios había caído en pecado y había hecho todo lo que no se podía hacer, y empezaron a caer en cautiverio y estaban muy mal. Y dice la palabra de Dios que empezaron a clamar a Dios pidiéndole ayuda. Aunque en otras ocasiones en tiempo pasado se le había enviado, pero ellos se olvidaban de la promesa y de los beneficios que habían en Dios. Dios en su misericordia les volvía a mandar a un juez. Y de todos los jueces quiero enfocarme en Gedeón, porque cuando Dios le dice que él era el escogido para libertar al pueblo de Israel, dice: yo, Señor, yo soy el menos indicado. Yo creo que en esta hora Dios quiere enseñarnos de que, hermano y hermana, aunque usted crea que no tiene la capacidad, si Dios le da algo, usted es la persona correcta. Amén. De que usted pueda creerle a Dios, de que ya que Él desde el vientre de su madre lo escogió, ya Él sabe cuál es su potencial y cuáles son sus capacidades. Gedeón no lo creía y hasta le dijo a Dios que le diera muestras, que le diera señales, porque él no creía que él podía libertarnos. Él no creía. Él dice: yo soy pobre, y además estoy huyendo porque tengo miedo. A veces nos va a dar miedo, a veces nos va a dar temor, que vamos a querer huir, pero yo creo que Dios nos da el poder necesario para nosotros vencer, para nosotros poder hacer la obra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando hablamos de servicio, hablamos de una actividad que sirve para ayudar, para poder servir, es decir, para poder ser parte de un movimiento. Y vemos que el servicio en el mundo, vale, podemos hacer un buen servicio, podemos hacer obras sociales, en el trabajo podemos hacer las cosas bien, pero al final te mueres y eso pasa, eso se olvida. Pero qué gratificante es saber de que la palabra de Dios, aquí donde leemos, dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga aquí, hermano, lo más pequeño, eso está todo escrito. Dios todo lo sabe. Amén. No crea que porque usted está barriendo la iglesia y el otro está arriba predicando, no crea que usted tiene menos mérito que... No, hermano. O sea, Dios ve cada persona, Dios ve cada obra que usted hace. Y Dios le recuerda que el trabajo de Dios
en Dios no es en vano. Gloria al nombre de Jesús. Dios conoce tu servicio y lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 en el nombre de Jesús. Hebreos 6, 10. Dice la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, Dios no es injusto. De repente el hermano se le olvidará, el pastor se le olvidará, la hermana, lo que usted hace. Pero créame que a Jesucristo no se le olvida. Él no se queda con nada. Yo creo que cuando nos manden a hacer algo, hágalo bien. Siempre pensando que es para Dios y no para los hombres. Y eso le va a dar buenos resultados. A veces me pasa que voy a predicar la palabra y a veces me pongo un poco temoroso porque digo: Señor, permíteme hablar algo que sea tu voluntad, no sea algo mío, porque si es algo mío no va a dar resultado. Y es un miedo que tengo de que quiero hacer las cosas para Dios. O sea, no quiero hacer algo por hacerlo, sino que Dios me capacite para yo hablar lo que la iglesia necesita. Amén. Y yo creo que, aunque no lo hagamos tan bien, aunque no seamos los mejores predicadores con la mejor elocuencia, yo creo que necesitamos es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios en ese momento nos va a dar la victoria, nos va a capacitar en el nombre de Jesucristo. Amén. Dentro de la palabra de Dios y toda la historia de Génesis y Apocalipsis, yo creo que el principal ejemplo de servicio lo dio el Señor Jesús. Amén. Y qué buen líder es, ¿no? Ya que un líder no es el que manda a todo el mundo y pone a hacer cosas. No. Yo creo que el líder es alguien que motiva por medio de su obra. Es alguien que por sus acciones motiva y hace que lo sigan a él. Y yo creo que esa fue la principal característica de Jesús. De que él, antes de hacer una enseñanza, antes de dar un sermón, él primero con sus obras lo mostraba. O sea, no tenía ninguna excusa, no tenía ningún mal testimonio. Era un hombre que cuando hablaba de servicio ya había hecho el servicio anteriormente. Dice la palabra de Dios en Marcos 10:45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Impresionante. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como un Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Un Dios que para él todo es posible. Un Dios que con solo su palabra creaba los mares, los cielos, la luz, las tinieblas, solamente con su palabra. Un Dios que tiene centenares de millones de ángeles adorándole día y noche. Un Dios que no tiene nada por encima de él. Un Dios que es el sabio, el Padre de la sabiduría, el Todopoderoso. ¿Cómo ese Dios vino a ser sumiso, humilde y a servir? Oh, Dios. Impresionante esa clase magistral que nos dio el Señor cuando les lavó los pies a los apóstoles. Muchos se negaban, se querían negar y decían: no, es necesario. ¿Qué más ejemplo de servicio que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Amén. Yo creo que esa es la única forma de nosotros tener un ejemplo, de tener un blanco a seguir. De repente el pastor sirve muy bien, o los hermanos, pero yo creo que el mejor servicio, el mejor ejemplo, lo podemos ver en Jesús. Amén. De que siendo Dios, de que no teniendo necesidad de hacerlo, lo hizo para dar ejemplo a sus hijos, a su creación. Amén. Y yo creo que de esa manera quiere Dios que nosotros sigamos, que continuemos de esa manera con ese servicio en el nombre de Jesús. Hablamos a veces del sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, de que lo hizo para darnos vida eterna, para librarnos del pecado, para pagar el precio que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado. Pero, hermano, la palabra de Dios dice que el sacrificio de Jesucristo también tuvo lugar para que nosotros sirviésemos a Dios. Es decir, que ese sacrificio engloba una serie de beneficios para el hombre. Aparte de que ese sacrificio te libertó,
te libró de la condenación, te da la oportunidad de tener vida eterna y ser parte del cuerpo de Cristo, también viene con la finalidad de que tú seas libre para servir a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es decir, que ese proceso de conversión que viene con el oír la palabra, aumentar la fe en nuestra vida, dar el paso de arrepentimiento, bautizarnos en el nombre de Jesús. Ese proceso de conversión va cambiando tu conciencia, renovándola para prepararte para el servicio a Dios. Es que es impresionante. Cuando usted, los que no eran cristianos antes, cuando usted le hacía caso a alguien que lo mandara, que no era por dinero, era muy difícil que usted hiciese algo voluntariamente. Pero vemos que aquí, yo le digo a la gente, yo no voy por la iglesia porque me ponen una pistola en la cabeza. No, es que lo hago porque me nace, porque es voluntario. Claro, yo se lo digo y luego voy a mi casa y digo, qué impresionante es la conversión. Es que a mí nadie me dice que vaya a la iglesia. A mí nadie me dice que no peque. Es Dios que ha puesto en mí una nueva conciencia. Es que no hay otra. Es que el que está aquí es porque es por voluntad. Y esa voluntad la pone el Espíritu Santo. Dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vemos que esa conversión trae como beneficio de que Dios limpie tu conciencia para que estés listo para servirle a Él. Entonces la pregunta del millón, ¿qué pasa que no está sirviendo o que no estamos sirviendo como debemos? Si ya usted es convertido, ya usted se arrepintió, ya usted se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con esa conciencia que Dios ha renovado y limpiado por medio de su sangre en la cruz del Gólgota para que usted le sirva al Dios vivo? Bíblicamente lo tenemos todo para servir. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces nos dormimos, que a veces dejamos a un lado el servicio a Dios por ir por otras cosas terrenales. Esa es la pregunta que Dios nos hace en esta hora. Ya Dios hizo el trabajo. Ya Dios, por medio del Espíritu Santo, te convirtió, te limpió con su sangre, te renovó la conciencia para dejarte listo. ¿Qué pasa? Que ahora no pones de tu parte, no das el paso que debes dar tú. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo debemos servirle a Dios? Creo que una pregunta bastante buena, ya que para saber cómo servirle a Dios, primero tenemos que entender cuál es el servicio a Dios. Dice el título de la enseñanza, el servicio, un privilegio divino. Tenemos que entender que esto no es algo de hombres. Tenemos que el pastor te coloca en un lugar, es porque Dios puso el sentir de que fueses tú. De que es un privilegio estar en ese lugar. ¿Sabes cuántas personas quisieran estar en el lugar que tú estás ahora? Miles de millones de personas. Hay personas que quieren servir a Dios y no pueden. He predicado a personas que dicen, yo quiero servir a Dios, pero es que no puedo. No puedo, estoy atado a los vicios, soy muy mundano. Personas que me han dicho así, que tienen muchas cadenas. Y tú estás aquí libre. Estamos aquí libres para adorar, con conciencia renovada. Yo creo que es tiempo de que entendamos en el nombre de Jesús. Háblale por libertad. Entonces, ¿cómo debemos servir a Dios? Dice la palabra, y me llama mucho la atención de este varón, que fue un hombre que creyó a la palabra de Dios, y es Josué. Josué, su carrera, esa carga que Dios puso en él iba a ser muy fuerte. Hermanos, si nosotros vemos la historia de Josué, Josué fue uno de los hombres que más luchó, que más batallas tuvo.
fue el hombre encargado de posesionarse de toda la tierra prometida y de entregársela a cada tribu de Israel. Hermano, era una tarea muy grande. Y vemos que ya el Señor en su presencia conocía la capacidad de Josué y la fue forjando. Josué estuvo ahí con Moisés, ahí ayudándolo, siempre estaba pendiente de hacerlo todo. Y así estamos aquí. Si usted hace un buen servicio, hermano, usted no sabe dónde Dios lo puede colocar. Usted no sabe cuál es el plan de Dios para usted. Josué nunca se imaginó que iba a liderar el pueblo de Israel, nunca. Él siempre fue un espectador ahí, el protagonista era Moisés, pero él siempre estaba dispuesto cuando había que hacer algo, él siempre estaba levantando la mano, yo soy yo mismo soy, yo voy, yo creo en el Señor. Y Dios vio esa actitud en Josué y lo preparó, le forjó ese carácter para luego colocarlo como líder. Y dice la palabra de Dios, me llama mucho la atención en el capítulo 1 cuando el Señor le revela que él es el elegido. Cuando le dice esto, le dice varón esforzado y valiente. Y se lo dice 3 veces. Creando en él una conciencia de valiente. Porque es que lo que le venía no era fácil. Pero Dios, en su conocimiento anticipado, en su sabiduría, sabía que él era el capaz de hacerlo. Gloria al nombre de Jesús. Y fue tanto como lo creyó Josué, que dice la palabra de Dios en el capítulo 22, el versículo 5, dándole un sermón al pueblo de Israel que se quería desviar, que quería fluctuar en la fe, dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis como con flojera, pereza y rebeldía. No, dice, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Hermanos, a veces me pasa que a veces quiero predicar algo que a veces yo no lo cumplo a cabalidad y prefiero no predicarlo. Yo soy así. Yo no voy a pararme aquí a hablar como hipócrita, no. Yo lo que siento que no lo cumplo yo prefiero no predicarlo. Pero veo que Josué, cuando habla de esa manera, se ve que está sintiendo lo que dice y que seguramente él lo hacía. Porque de no ser así, no hubiera conquistado tantas tierras y no hubiese tenido tantas victorias. Dice, y le sirváis con todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Cuándo será el momento en que lleguemos a ese nivel de servicio? Que le pidamos a Dios que cuando le sirvamos de todo corazón. Que cada vez que nos manden a hacer algo, que sintamos que es un privilegio, que eres una persona única en este vasto universo, que Dios puso los ojos en ti para capacitarte, así sea para barrer la iglesia. Amén. Es que cuando entendemos el privilegio de que el servicio es un beneficio de lo alto, de que es algo espiritual, de que no es de hombre, hermano, de que cuando entendemos que Dios nos ha llamado para grandes cosas, yo creo que en ese momento nuestro corazón y nuestra conciencia se conectan y entienden de que este servicio es de gran altura. De que nosotros podamos entender de que no somos cualquiera, de que hemos sido llamados para cosas grandes, de que podemos por nuestras obras y servicios extender este evangelio y que mucha gente conozca el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora estamos en un proyecto bastante fuerte. No va a ser fácil mudarnos de local, no va a ser fácil. Yo he ido a varios locales y los locales están bastante, aunque están los precios por debajo, todavía están por encima de nuestra capacidad. Pero yo le creo a Dios. Amén. Yo sé que Dios nos va a dar la bendición y todo el mundo va a quedar atónito, eso lo tengo claro. Amén. Pero no va a ser fácil. No es que Dios va a agarrar y va a decir, aquí está el local y aquí está el dinero. No. Está la bendición ahí, pero tú tienes que ir a lucharla. Amén. Ahí estaba Jacob. Jacob tenía la bendición y luchó con el ángel hasta que lo bendijo el Señor. Amén. La bendición está dada, pero necesitamos luchar la bendición.
Y yo creo que eso se lucha con el servicio, y no cualquier servicio de cualquier forma. Es un servicio con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. De otra manera, hermano, no lo vamos a conseguir. Y yo creo que Dios en esta hora quiere que esta palabra fluya en cada corazón y que nosotros podamos entender de que sin nosotros la iglesia no queda nada, porque nosotros somos la iglesia y Dios sigue siendo Dios. Pero yo creo que nosotros somos los más interesados en que esto fluya, en que la iglesia sea más grande, en que haya más comunidad. Somos nosotros los interesados. Amén. Porque si usted no lo hace, Dios va a poner a otro que lo va a hacer. Eso téngalo claro. Si Dios tiene un propósito en esta iglesia y nosotros no lo queremos hacer, pondrá otro y se hará. Nadie se puede poner a los propósitos de Dios, téngalo claro. Pero Dios en esta hora quiere darnos la sabiduría para que seamos nosotros los protagonistas. Que nosotros forjemos las crónicas de la iglesia de la Arganda del Rey. Que cuando pasen 10 años, que la iglesia tenga 200, 300 miembros, usted pueda decir, allá con sus 60 años, con sus 50 años, con sus 40 años, usted puede decir, aunque yo no estoy ahí, yo puse un grano de arena para que su iglesia fuera de ese lugar. Yo sí serví a Dios con temor y con temblor. Amén. Qué bonito es eso, de que usted se sienta parte de un crecimiento, de un movimiento espiritual. No que diga, no, yo no hice nada, pero bueno, se cumplió, los hermanos ahí lucharon. No. A veces estamos acostumbrados a contar testimonios ajenos. No, hermano, que el hermano oró y sanó, que Dios es grande. ¿Y por qué no lo hace usted? Porque usted no cuenta testimonios reales de usted. Si el mismo Dios de ese hermano es el mismo Dios suyo y mío. Yo creo que si otras iglesias, se lo decía el pastor el otro día, si otras iglesias crecen y tienen 200, 300 personas, yo creo que esa iglesia no empezó así. Yo creo que empezó de a uno, de a dos. Pero hubo hermanos y hermanas que se dispusieron al servicio verdadero, que entendieron que el servicio es algo espiritual y la iglesia creció. Yo también quiero ver eso aquí. Y ojalá usted también tenga ese sentir de que usted sea parte de este movimiento, de que usted no esté siempre como un espectador, sino que sea protagonista de este movimiento, que aunque no lo pongan en los cargos más altos, usted pueda decir, yo contribuí, yo me arrodillé a las 5 de la mañana a orar, o yo fui el que estuve en el movimiento de la silla, de lo que sea, pero que usted sea parte de algo. Preocúpese por servir al Señor. Preocupémonos por ser alguien en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y para cerrar, dice la palabra del Señor, y Josué lo tenía bastante claro, y yo creo que es nuestra responsabilidad como padres poder implantar este sentir en nuestra familia, de que nosotros podamos tener arraigados nuestros pensamientos en la roca que es Jesucristo. Que nosotros entendamos que aunque no tenemos los mejores méritos o la fama que este mundo te puede dar, que aunque no seamos reconocidos en la calle, que nos pida un autógrafo, una firma, yo creo que el privilegio de nosotros es ser reconocidos en los cielos. Amén. Dice la palabra del Señor que los apóstoles, Dios les retribuyó poderes a ellos para que ellos pudieran ejercer también la labor espiritual, la obra, para que sanasen también. Y se fueron y hicieron prodigios y señales y maravillas. Llegaron donde el Señor, Señor, los demonios se nos sujetan. Estaban emocionados porque veían la obra de Dios. Y Jesucristo les dijo, preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Yo creo que a veces estamos más preocupados porque dice el hermano cómo predico, cómo canto, por cómo dice el pastor, cómo sirvo, o cómo me ven, quién me conoce en las iglesias. Y no estamos más preocupados por decir, ¿será que mi nombre estará escrito en el libro de la vida? ¿Será que estoy dando todo de mí en el servicio para que Dios no se olvide, no sea en vano lo que hago y que eso pueda tener méritos en la patria celestial? ¿Será que estamos pensando de esa manera? Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Y Josué, con su convicción, dice en el capítulo 24, versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Ustedes son libres. Ustedes hacen lo que quieran, les dio Josué.
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, ese es su problema. ¿A quién van a servir? Pero mi casa y yo serviremos. Amén. Dios. De que la virgencita tal está haciendo el milagro, de que hermano, mira, por allá está la roca que bendijeron con el agua del río Nilo, que están cobrando 5 euros y usted se queda sano, hermano. Si usted quiere, haga lo que usted quiera. Pero tenga la convicción de que el que hace la obra y el que nos ayuda se llama Jesús. Amén. De que usted pueda decir, aunque el mundo me ofrezca 1000 cosas, yo y mi casa serviremos a Jesús. Y cuando hablamos de servir, no me refiero a venir a la iglesia a congregarme, no, es algo más allá. Es algo de que nazca de tu interior y diga, pastor, yo veo que no estoy haciendo nada, póngame a hacer algo. Dígame que puedo ser útil. Yo quiero, Señor, servir. Y olvídese del mérito. No, el Señor lo está viendo. El Señor sabe que usted tiene ese sentir. Pero póngase, hermanos, a la obra, que usted diga, pastor, ayúdeme, yo quiero apoyarle, ¿qué puedo hacer? Enséñame a hacer algo, yo quiero hacer algo para el Señor. Yo creo que Dios está poniendo un espíritu, aleluya, de servicio, de trabajo. Yo creo que Dios con esta palabra está instruyendo, está renovando nuestra conciencia para que nosotros podamos poner manos en el arado, gloria al nombre de Jesús. Que podamos decir, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Que podamos decir como Pablo, que me llama la atención y decía, ay de mí si no predico esta palabra. Imagínense la unción, el servicio enfocado que tenía él, que decía, ay de mí, sentía que era un crimen, un pecado no predicar esta palabra. Y a veces ni le hablamos al que se nos sienta al lado en el bus. Y yo digo, Señor, porque yo no puedo tener ese sentir de que sienta un peso en mi alma cuando no le hablo a alguien. ¿Por qué no puedo tener ese mismo sentir de servir a Dios? Que aunque él tenía un mérito grande contra los hombres, Pablo decía que él no fue a buscar a los apóstoles, dice que él fue a buscar a Jesucristo para la sabiduría. O sea, Pablo lo tenía muy claro, era un hombre con un carácter forjado que le sirvió para escribir 14 cartas paulinas y todas preso. Hermano, yo creo que es hora de que nosotros podamos mover, hacer un movimiento espiritual, de que nosotros podamos impactar a este pueblo de Arganda, podamos impactar a nuestros vecinos, que por lo menos digan, oye, esos son diferentes. Por lo menos que lo digan, no que nos confundan con ellos mismos, no que digan, oye, porque ellos son diferentes, ya con eso me vale. Ya con eso me vale que digan que no soy igual que ellos, ya eso me afirma de que estoy conduciéndome bien por la gracia del Señor. Yo creo que es momento de que digamos, aunque haya dioses ajenos, aunque haya lugares donde digan que se hacen milagros y prodigios, donde haya iglesias que cantan bonito, yo creo que podamos decir, mi casa y yo serviremos a Jesucristo. Mi casa y yo nos afirmamos en la roca y nos ponemos a disposición al servicio de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano, hermana, en esta hora. Yo creo que nadie más nos conoce después de Dios que nosotros mismos. Sabemos cuál es nuestra condición, sabemos cuál es nuestro sentir, y solamente Dios conoce. Yo no sé cuál es su condición, hermano, pero Dios sí la conoce. Y yo creo que Dios puede transformar, yo creo que Dios puede cambiar.